Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo. El día de hoy vamos a continuar con la primera sesión correspondiente a los principales comandos, pero esta vez trabajando con data de encuestas. Bien, para iniciar entonces vamos a realizar primero la búsqueda de las bases de datos de las encuestas. Y nosotros para ello nos vamos a dirigir a el buscador Google y vamos a poner INEI microdatos. Cabe resaltar que para el Perú el INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática y esta entidad en su página web, en la parte de microdatos, nos presenta todas las bases de datos de las encuestas que se aplican a nivel nacional. Para acceder a estas encuestas vamos a dar clic en consulta por encuestas. Vamos a ver de que hay una opción encuestas, vamos a dar clic acá. Vamos a ver que se despliega toda una lista de las principales encuestas que son realizadas por esta entidad y vamos a seleccionar la que es la más popular, ¿no? La que los investigadores utilizan mucho, dada la amplitud de temas que toca esta encuesta, ¿no? Esta es la ENAO metodología actualizada. Vamos a seleccionar ENAO no panel, ¿correcto? Vamos a elegir el año 2020, vamos a elegir el año 2020 y vamos a seleccionar el periodo anual. Vemos que inmediatamente la página nos muestra una lista de 29 módulos, de los cuales tocan temas de, por ejemplo, características de la vivienda, características de los miembros del hogar, educación, salud, empleo, actividades productivas, entre otras cosas. ¿Correcto? ¿Y por qué INEI ha desagregado esta encuesta en estas categorías? Bueno, básicamente porque la cantidad de variables que esta encuesta levanta es sustancial, ¿no? Y para que la gestión de datos pues sea más amigable, ¿no? Acorde a la necesidad también de cada uno, INEI desglosa, digamos, toda esta encuesta en estos 29 módulos. Supongamos, por ejemplo, que nosotros queremos investigar sobre las principales características de los miembros del hogar. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que descargar este módulo, ¿no? Y la forma de descargar es acceder, bueno, a cualquiera de estas tres opciones, dependiendo del software que utilices. En este caso, vamos a utilizar el software Stata y por ello vamos a hacer clic aquí, ¿no? En este botón de descarga. Vamos a guardar el archivo y vamos a ver que se va a ir descargando, ¿no? Ahora, normalmente las investigaciones están asociadas no solamente a un tópico, sino a varios, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaría saber no solamente aspectos de las características de los miembros del hogar, tales como su edad, su estado civil o su sexo, sino también me interesaría saber, por ejemplo, temas relacionados a la salud de ese individuo, ¿no? Voy a descargar también este módulo, que es el módulo 3. Vamos a descargarlo también. También me interesaría, por ejemplo, saber el empleo y los ingresos, ¿no? Vamos a descargar también este módulo. Y por último también las características de la vivienda en donde vive este individuo, ¿no? Vamos a descargar este módulo también, ¿no? Una vez descargados estos módulos, yo los voy a organizar por carpetas, ¿correcto? Es importante ello para poder tener un orden al momento de importar los datos, dado que yo voy a trabajar con todos estos módulos en conjunto. Bien, una vez descargada la información, nosotros vamos a ver que las descargas se han efectuado en archivos comprimidos. Por ejemplo, vamos a abrir el módulo 2. Si abrimos el módulo 2, vamos a ver que hay una carpeta dentro de este comprimido. Vamos a hacer clic y vamos a ver que hay un conjunto de archivos de los cuales haremos uso solamente de los más importantes. Uno de ellos es este archivo de acá, que es la fuente de datos, o sea, la base de datos misma, ¿no? Que está en formato DTA, como ven, ¿no? Para abrir directamente en el Stata. Otro archivo importante es el diccionario de datos, el cual nos va a mostrar la codificación de todas las variables, sus valores, así también como su etiqueta, ¿no? Y esto es particularmente importante, dado la cantidad importante de variables que hay en nuestra base de datos
y vamos a necesitar pues siempre saber cuál es el significado de todas las variables o de alguna de ellas, dado que todas están en código, ¿no? Otra variable importante, perdón, otro archivo importante es la ficha técnica, ¿no? Que nos va a dar información relacionada, por ejemplo, a la ejecución y la cobertura de la encuesta, el diseño y el marco muestral, el tipo de muestra, el tamaño de muestra, los niveles de inferencia, entre otras cosas, ¿no? Esto es relevante dado que nos va a ayudar a la parte inferencial de la muestra. Por último, nos va a ayudar mucho la cédula de la encuesta. En este caso, nos va a mostrar, por ejemplo, que para este módulo 2 se realizó una encuesta con estas determinadas preguntas y estas determinadas opciones, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a poder orientar sobre la manera en cómo se ha preguntado, también poder saber de repente alguna información extra de cada variable, entre otras cosas. Bien, entonces vamos a nosotros crear una carpeta en donde consolidemos todos los archivos relevantes de cada uno de estos comprimidos y vamos a importar las bases de datos a el Stata. Bien, en estos momentos ustedes pueden ver que yo he descomprimido los archivos relevantes en todos los módulos, ¿no? Acá tenemos el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 5. Acá tengo el diccionario, la ficha técnica y acá tengo las cédulas de los módulos mencionados anteriormente, ¿no? Ahora vamos a abrir el Stata y vamos a empezar a trabajar con el primer módulo. Bien, entonces vamos a primero fijar el directorio de trabajo, ¿no? Que en este caso se va a hacer con el comando cd. Bien, el comando cd es current directory, el cual tengo yo que indicar cuál es la ruta en donde yo voy a usar los archivos e incluso los voy a poder guardar, ¿no? La ruta está aquí, no solamente tengo que hacer un clic arriba de la barra de direcciones, copio y pego, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a poner control D y aquí el Stata ya me fija mi directorio de trabajo. Una vez fijado el directorio de trabajo, vamos a usar el módulo 1. Bien, el comando para usar el módulo 1 es el comando use, ¿no? Tengo que poner el nombre de la base de datos. En este caso el nombre es ENAO01-2020-100. Voy a copiar y pegarlo para ahorrar tiempo. Y voy a agregar la opción clear. Esta opción me va a permitir limpiar cualquier base que haya sido utilizada previo a la ejecución del comando, para que esta base se pueda abrir sin ningún tipo de problema, ¿no? Siempre es bueno utilizar esa opción. Vamos a poner control D y como ven aquí ya mi data se ha cargado. Acá incluso en la ventana de variables tengo ya la información de las variables que corresponden a esta base de datos. Vamos a nosotros pedir al Stata que me describa la base de datos. Nosotros estamos viendo que bueno, se genera una tabla muy amplia, la cual me muestra, por ejemplo, variables. Recuerden antes de ver la descripción que esta es una data relacionada a las características de la vivienda. Por lo tanto, yo esperaría encontrar precisamente variables asociadas a ello. Podría recurrir al diccionario, pero para ahorrar un poco de tiempo y para trabajar en el mismo Stata, vayamos directamente a las variables relevantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo veo una variable muy importante que está relacionada al material predominante en las paredes del hogar. Esta es la variable P102. También hay otra que es la P103, perdón, en el cual me muestra el material predominante en los pisos. Y la siguiente es en los techos. Y de hecho esta información la puedo ver también en la cédula. Recordemos que cada variable está codificada, ¿no? Y que cada variable responde a una característica del hogar. Por lo tanto, este código de aquí me va a ayudar a ver en la cédula tal información, ¿no? Por ejemplo, era la P102 y ese 102 precisamente es el número de pregunta. En este caso, por ejemplo, yo me voy a la cédula y me voy a la 102 y efectivamente está la pregunta
El material predominante en las paredes exteriores es, y acá está todo las posibles opciones de respuesta que tiene el encuestado, ¿no? Entonces yo podría ir viendo la descripción de las variables también con la cédula para orientarme mucho mejor sobre las variables y las características que están asociadas a ellas, ¿no? Por ejemplo, otra variable que me ayudaría a explicar la pobreza del individuo es los servicios básicos. Y los servicios básicos están en esta variable de acá. Miren, la P110A1. La pregunta es si el agua es potable. Nuevamente me voy a la cédula y veo que la variable es P110. Entonces me voy a ir a la pregunta 110. Y como ven, en la 110 está directamente esta pregunta, ¿no? El agua es potable. Hay dos tipos, bueno, hay 110 y hay 110B. Básicamente esta diferencia también está descrita en el nombre de la variable, ¿no? Acá sería cuestión de ver cuál es justamente la que refiere a, por ejemplo, la procedencia del agua o la calidad del agua, ¿no? En este caso a nosotros nos interesa no solo la calidad, sino también la procedencia, ¿no? Entonces vamos a tomar estas dos nosotros para nuestro estudio, ¿no? También nos interesa saber servicio no solamente de agua, sino de alcantarillado, ¿no? Por lo tanto, iremos a la pregunta de si tiene servicio higiénico o no. Y este está en la P111A. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar para fines prácticos solamente estas variables que hemos mencionado. Es evidente que hay muchas otras más que podrían ayudar a explicar la situación de pobreza de un individuo, pero como les repito, nosotros usaremos solo algunas para fines prácticos. Bien, entonces vamos a comenzar renombrando las variables de interés. Y nuestras variables de interés corresponden a el material de la vivienda y si tiene acceso a agua, alcantarillado y cuál es la calidad de agua que está recibiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer el rename correspondiente a la variable P102, que es el material en las paredes. Vamos a hacer un rename a la variable P103, que es el material de los pisos. Vamos a hacer un rename a la variable P103A, que corresponde a el techo, ¿no? Vamos a ubicar nuestra variable asociada a la procedencia de el servicio de agua, que es la P110. Vamos a ponerle agua. La variable de la calidad de agua, que es la P110A1, vamos a llamarle calidad. Y la variable que refiere al servicio de alcantarillado, que es la P111A. Bien, vamos a bajar un poco más. Ya, la P111A. Correcto, vamos a ponerle aquí desagüe, ¿no? Alcantarillado, desagüe. Bien, entonces estas van a ser nuestras variables. Vamos a poner control D y las renombramos. Bien, ahora quiero saber cuáles son las categorías de tales variables. Entonces para eso lo que podemos usar es el comando codebook, y lo que vamos a hacer es un codebook de, por ejemplo, paredes. Y acá, como ven, la variable paredes es una variable numérica, el cual tiene estos valores del 1 al 9, y las etiquetas son las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? El valor 1 está asociado a un material de ladrillo, el valor 2 está asociado a un material de piedra, y así sucesivamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una variable dummy para poder diferenciar a aquellos individuos que viven en un hogar con un material predominante de paredes de una calidad superior, a fin de poder verificar si el hecho de que un individuo tenga una pared de mejor calidad altera en algo su situación de pobreza. Entonces, la manera en cómo nosotros podemos crear una variable dummy es con el comando gen, ¿no? De generate. Vamos a poner acá creando variables dummy. Vamos a escribir el comando gen, ¿no? De generate,
vamos a poner el nombre de la variable, que será dParedes. A mí la d me va a indicar que es una variable dummy, y vamos a poner igual entre paréntesis, y aquí irá la condición para que esta variable dummy sea igual a 1. Como habíamos dicho anteriormente, la idea es de que la variable dummy tome valor igual a 1 cuando el material de la pared es de mayor calidad, y esto se dará cuando la variable paredes sea igual a 1. ¿A 1 por qué? Porque cuando es igual a 1, el material es de ladrillo o bloque de cemento. Por lo tanto, yo asumo de que esta categoría obviamente es de mucha mejor calidad pues que un material de piedra o de adobe o de quincha, ¿no? Si nosotros generamos esta dummy, ¿no? El stata nos va a mostrar que ya se ha generado. ¿Cómo lo podemos validar, ¿no? Y la forma más fácil es haciendo una tabulación, ¿no?, de la variable de paredes. Vemos que la tabulación nos está arrojando efectivamente la variable de paredes con valores 0 y 1. Ahora, ¿qué nos indican estas categorías? Bueno, de que hay 16.734 hogares que tienen un material predominante de ladrillo, mientras que 36.689 hogares tienen materiales que podrían ser o piedra, o adobe, tapia, quincha, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, logramos el objetivo de separar a aquellos individuos que tienden a tener un material predominante en paredes de una mejor calidad de aquellos que no lo tienen, a fin de ver si es que hay un impacto en la situación de pobreza de los individuos, ¿correcto? Ok, entonces sigamos viendo para los demás casos, como sería por ejemplo para el caso de pisos, ¿no? Hacemos lo mismo, hacemos un codebook de pisos, vamos a hacerlo un poco más rápido. En este caso vemos que hay 7 categorías y nosotros vamos a considerar para nuestra variable dummy la categoría de losetas, ¿no? Porque pensaríamos pues de que el material losetas es en calidad superior a los demás, ¿no? Vamos a generar nuestra variable dummy de pisos, que va a ser igual a 1 cuando la variable pisos sea igual a 3. Finalmente vamos a hacer lo mismo para la variable techos. Vamos a explorar un poco la variable techos. La variable techos en este caso tiene hasta 8 categorías y nosotros vamos a considerar que la categoría concreto armado es aquella que tiene una calidad superior. Bien, para nuestra dummy vamos a poner de techos igual a techos 1, ¿no? Concreto armado, perfecto, y lo generamos. Bien, ahora vamos a la parte de los servicios básicos. Bien, en este caso sería agua y desagüe. Nosotros ahora vamos a hacer el codebook de agua y de desagüe al mismo tiempo, y veremos pues de que en ambos casos las categorías son muy similares, pero es de particular interés para nosotros la opción 1 y 2, que es red pública. ¿Por qué? Porque la red pública, tanto en agua y alcantarillado, tiende evidentemente a ser de una calidad superior en comparación con pozos, manantiales, o en el caso de desagües también letrinas y pozos. Por lo tanto, yo voy a generar una dummy, pero en este caso que contendrá dos condiciones, ¿no? Que tiene que ser igual la variable agua a 1 o a 2. Cualquiera de los dos será considerado para mi dummy igual a 1. Por lo tanto, la forma en la que yo voy a generar esto es de la siguiente manera. Voy a generar mi dummy de agua igual a agua igual a la categoría 1 o agua igual a 2, ¿no? Este es un operador lógico conocido en el stata que vimos en la sesión anterior. Y vamos a también generar desagüe cuando desagüe es igual a 1 o 2, ¿no? Bien, vamos a generar esto y listo. Ya tenemos todas nuestras dummies
en esta base de datos. Ahora, algo muy importante es con respecto a las variables clave, ¿no? Y para verlas de una mejor manera vamos a usar browse, el comando browse, y vamos a prestar mucha atención a estas tres variables de aquí. Estas tres variables en conjunto nos van a mostrar la diferencia entre un hogar u otro. Bien, por lo tanto, si yo hablo de la primera fila, que es un hogar determinado, las variables clave que determinarán ese hogar será la variable conglome más la variable vivienda más la variable hogar. Por lo tanto, yo cuando quiera referirme a un hogar determinado, que son todas las filas que están en esta base de datos, yo la voy a llamar a través de la variable conglome, vivienda y hogar. ¿Correcto? Este es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros fusionar esta base de datos con otros módulos. Y por lo tanto, para hacer la fusión, veremos que es necesario identificar las variables clave para empezar a hacer la fusión correspondiente, ¿no? Bien, nosotros ya como último paso vamos a conservar solamente las variables que nos interesan. Y para ello voy a usar el comando keep. Vamos a usar el comando keep para mantener las variables de interés. Entonces, las variables de interés, ¿cuáles son? Las variables clave, que son conglome, vivienda, hogar, y las que hemos creado son de pisos, de paredes, de pisos, de techos, de agua, de desagüe. Bien, estas son las variables. Vamos a correr este código y miren, ya nosotros tenemos una data que solamente contempla las variables de interés. Y ahora voy a proceder a guardar esta base. Vamos a llamarla base vivienda. Y siempre van a ustedes poner la opción replace, ¿correcto? Para que ustedes a la próxima que quieran grabar solamente reemplacen el archivo existente, ¿correcto? Van a guardar esta base de datos. ¿Dónde se va a guardar? Se va a guardar en su directorio de trabajo. Bien, ya está guardado, ¿correcto? Ya está guardado. Ahora nosotros vamos a abrir el segundo módulo. Vamos a abrir el segundo módulo. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es usar el mismo comando use, pero obviamente vamos a referirnos a nuestro módulo 2. Vamos a poner clic acá, vamos a abrirlo y aquí está. Acá ven que ya se abrió. Vamos a hacer nuevamente un describe para ver cuáles son las variables que puedo yo extraer con el interés de investigar acerca de la pobreza, y yo directamente voy a dirigirme hacia las variables relacionadas a sexo, estado civil y la edad. Bien, para mí esas variables son relevantes a fin de poder verificar o cuantificar si es que existe alguna relación con la situación de pobreza de los individuos. Bien, entonces yo veo, por ejemplo, de que la variable sexo se llama P207. Bien, yo directamente voy a hacer un rename a la P207 como sexo. Veo también que las edades están en dos variables, la P208A y la P208B. ¿Cuál es la diferencia? De que en la P208A está en años y en la B está en meses. A mí me interesa solamente la P208A, ¿no? Entonces vamos a poner un rename de la P208A y le voy a llamar edad. Finalmente vamos a buscar el estado civil y aquí está, ¿no? La P209. Vamos a poner es civil, ¿no? Para no escribir todo, ¿no? Un poco más acotado. Bien, ya tenemos nuestras variables renombradas. Ahora vamos a generar nuestras dummies. Pero antes, obviamente, tenemos que ver cuáles son las categorías de cada una de estas variables, cuáles son sus etiquetas,
y para eso vamos a hacer un codebook, ¿no? Vamos a hacer de una vez el codebook para todos, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hacer el codebook. Nos muestra el codebook para cada uno de ellos. Vamos a sexo. Nos muestra, por ejemplo, que es una variable numérica en donde el valor de 1 está asociado a los hombres y el valor 2 está asociado a mujeres. Por lo tanto, yo para generar mi variable dummy, vamos a poner de sexo, vamos a poner que será igual a 1 si es el individuo mujer, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es buscar para edad, ¿no? En el caso de edad no es una variable discreta dicotómica o multinomial de pocos valores, ¿no? Es una variable discreta pero con muchos valores, ¿no? De hecho acá nos muestra un poco de detalles, ¿no? Tenemos valores que van desde el 0 hasta 98, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido generar una variable dummy aquí. Vamos a pasar a estado civil. En estado civil sí veo que hay una variable que es discreta multinomial, pero de pocos valores, ¿no? Ya casi podría tener sentido generar una dummy. Por ejemplo, a mí me interesaría saber si es que el hecho de que el individuo esté casado tiene alguna afectación en la pobreza. Entonces lo que vamos a hacer es generar una dummy que se llame de estado civil o que se llame casado, ¿no? Directamente casado, y que tome valores iguales a 1 cuando el estado civil sea igual a casado, que es igual a 2, ¿no? Vamos a generar esto. Listo. Bien, ya tengo mis dummies. Esto es todo lo que yo quiero, entonces voy a conservar solamente los valores, las variables, perdón, de interés. Recuerden que al igual que en el caso del módulo 1, yo tengo variables clave, pero importante ver, vamos a dar comando browse para ver nuestra data aquí de manera mucho más amplia, pero a diferencia, lo que les quiero decir es que a diferencia del módulo 1, es que acá las variables clave están acompañadas de una variable adicional que se llama código de persona. ¿Por qué está esta variable adicional? Porque este módulo 2, refiere a la característica de los individuos, ¿no? En el módulo 1 hablábamos de la vivienda. Por lo tanto, como en una vivienda pueden haber muchos individuos, es que se agrega esta variable clave adicional, en donde codifica a los individuos encuestados. Bien, por lo tanto, para individuos tenemos 4 variables clave, ¿correcto? Conglome, vivienda, hogar y codperso, que es el código de la persona. Entonces, yo voy a conservar conglome, vivienda, hogar, codperso y lo que he creado ahora, ¿no? Que es el sexo, perdón, de sexo, de edad, perdón, edad, no fue una dummy, recordemos, y de, y casa. Hay una confusión ahí con las variables dummies previas, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a conservar. Vamos a poner control D y ahí está. Miren mi base ahora limpia, con solo las variables de interés, y vamos a guardar esta base que le voy a llamar base individuo. Individuo. 1, ¿no? Vamos a ponerle 1, replace. Bien. Le voy a poner 1 porque yo sé que van a venir otros módulos en donde voy a hablar de individuos también. Así que le voy a poner base individuo 1, replace. Ya está guardado. Si desean, pueden echar un vistazo a su base. Miren, acá como ven, se ha guardado la información en su carpeta, en su directorio de trabajo, ¿no? Por lo tanto, pueden confiar de que el Stata está haciendo el guardado correcto, ¿no? Ahora vamos a abrir el módulo 3. Y recuerden que el módulo 3 refiere a educación. ¿Bien?
Vamos a abrir el módulo 3. Vamos a abrir el módulo 3 haciendo use. Vamos a copiar el nombre del módulo. Vamos a pegar y vamos a poner clear. Bien, control D y listo. Acá se abrió nuestra base de datos. Vamos a ir directo a las variables que nos interesan. Acá tengo varias variables. De todas estas variables, a mí solamente me interesa extraer la información de los logros educativos del individuo. Y esa variable que me va a dar esa información está en la P301A, la P301B y la P301C. Bien, como aquí la descripción de la variable está un poco complejo de leer porque tiene algunos símbolos por ahí y también está incompleto, ¿no? Entonces es recomendable ir a la cédula de la encuesta. Bien, y eso lo voy a sacar de el archivo de la cédula que yo también puse en mi carpeta o mi directorio de trabajo. Bien, como es el módulo 3, voy a abrir la cédula del módulo 300, ¿no? Y como ven aquí dentro de esta cédula, si me ubico en la pregunta 301, está la pregunta de cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó. Y vemos pues de que al encuestado se le presenta estas opciones, ¿no? Que van desde educación sin nivel, educación inicial, primaria incompleta y así sucesivamente hasta maestría y doctorado. Y el encuestado tiene que llenar esta información, ¿no? A nosotros nos interesa básicamente esta primera columna que nos va a mostrar en qué año de la categoría que selecciona el encuestado se encuentra nuestro individuo o nuestro encuestado al momento de la encuesta, ¿no? Que es en el 2020. Entonces, lo que yo he hecho es ya colocar el código que me permite obtener no solamente el año de la categoría a la fecha de la encuesta, sino también los años de estudio acumulado de los individuos según la respuesta que dan en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si un individuo dice que está, por ejemplo, en cuarto de secundaria, es porque no terminó la secundaria, se ubicaría en esta categoría y acá pondría el número 4, ¿cierto? Pero ese individuo para llegar a la secundaria tuvo que acabar la primaria y la primaria en Perú tiene 6 años, pero para llegar a tener primaria tuvo que tener educación inicial y la educación inicial en el Perú son alrededor de 3 años. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene acumulados esa persona? 3 de inicial más 6 de primaria, 9. Esos 9 más los 4 de secundaria es igual a 13, ¿no? Entonces, ese individuo que estoy analizando debería tener 13 años de educación, ¿no? Por lo tanto, este código me va a ayudar a que para cada individuo pueda obtener esos años de estudio acumulado, ¿no? Entonces vamos a correr este código. Ahí está la ejecución de cada una de estas líneas de comandos. Y en realidad esa va a ser la única variable que me va a interesar. No me interesa otra más. Bueno, de hecho podrían haber más variables, pero para fines prácticos solo consideraré esa. Bien, vamos a conservar las variables clave. Ya saben que es conglome, vivienda, hogar y code perso. Además de la variable edad. Perdón, de la variable edu. Bien, vamos a mantener estas variables. Vamos a ver cómo se ve nuestra data. Ahí está. Ya que tenemos la educación de cada individuo, ¿no? Vemos que la educación de los individuos es muy variable, ¿no? Y eso va a ayudar mucho también a la investigación que nosotros queremos hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a guardar esta base. Vamos a llamarle save base individuo 2, ¿no? Replace. Listo. Ya la guardamos. Y ahora, por último, vamos a abrir el módulo 5 de los ingresos, ¿no? Ya con este módulo terminamos. Vamos a usar nuestra base ENAO 2020.
500, que se refiere al módulo 5, clear, y vamos a correr esto, ¿no? Ahí vemos que se ejecutó la base de datos. Acá tenemos ya cargada nuestra base de datos. Vamos a describir la base de datos y nosotros vamos a ver solamente una variable en particular, que es los ingresos y los gastos. Bien, eso es lo único que vamos a extraer de acá. Podríamos extraer mucho, ¿ya? Pero en realidad por el tema de tiempo, básicamente solo vamos a extraer algunos. Las variables que están relacionadas a los ingresos del individuo son la P524A1. Vamos a poner aquí un codebook de la P524A1, que es el ingreso por actividades dependientes. Aquí está, es una variable numérica, el cual está con este valor promedio, 1213 soles, y esta desviación estándar, ¿no? Y la otra variable que nos va a servir para calcular los ingresos es la P530. ¿Cuál es la diferencia? P530A, perdón. Bien, ¿cuál es la diferencia con la de arriba? Que esto es para actividades dependientes y esto es para actividades independientes. A mí me interesa sumar los ingresos totales de los individuos, pero no de cada individuo, sino de los individuos que son miembros del mismo hogar, ¿correcto? Entonces la forma de hacer eso es primero ingresar el comando bysort. Aquí voy a ingresar las variables clave del hogar. Recuerden que es conglome, vivienda y hogar. Y ahora voy a poner dos puntos igual. Agent, que me permite generar una variable nueva que le voy a llamar ingresos. Y que será igual a la suma de los ingresos dependientes de estos miembros de un hogar común, ¿no? Recuerden que la variable de los ingresos de actividades dependientes es la P524A1. Bien, entonces voy a poner control D. Aquí ya se generó. Y de pasada también voy a copiarlo para generarle lo mismo, ¿no? Voy a sumar los ingresos de actividades independientes de miembros del mismo hogar, ¿no? Pero le voy a poner aquí ingresos 2, ¿no? Para que se diferencie de la primera. Control D. Y finalmente ya tengo estas dos variables. ¿Cómo lo veo? Voy a verlo en el mismo browse. Miren, acá si me voy al último, ¿no? Veo que ya se han generado, miren, mis variables. Ahí está, ¿no? Los ingresos dependientes e independientes de un mismo hogar, ¿no? Los ingresos totales. Como yo quiero el total, simplemente voy a sumar, ¿no? Vamos a sumar ingresos tot, voy a poner, es igual a ingresos más ingresos 2, ¿no? Que son las variables previamente creadas, ¿no? Y listo, control D. Perdón, faltó Y, ¿no? Ahora sí, bien, control D y listo, ya está generado, correcto. Bien, entonces bueno, voy a quedarme solamente con esa variable por nuevamente temas de tiempo. Y ahora voy a conservar solo las variables de interés, que son conglome, vivienda, hogar, code perso y esta variable que he creado, ingresos tot, ¿no? Control D. Y ahora vamos a guardar nuestra base individuo, pero ahora se va a llamar 3. Bien, replace. A ver, ¿cómo luce nuestra base? De esta manera, miren. Aquí tengo a los individuos, ¿no? Con sus respectivos ingresos totales, ¿no? Bien, ahora ya tengo mis 4 bases totalmente limpias, es decir, con las variables de interés que servirán a fin de encontrar alguna relación, ver la magnitud o la relevancia que tiene mis variables sobre la situación de pobreza de un individuo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer ahora es fusionar mis bases que ahorita están separadas, ¿verdad? Porque miren, si acá yo voy a mi carpeta de mi directorio de trabajo, acá yo tengo mis variables, pero están pues separadas, ¿no? Entonces tengo que fusionar estas bases. Para fusionar existe un comando que se llama merge, y este comando te exige primero que le indiques qué tipo de fusión vas a hacer.
Bien, y para saber un poco más de este comando merge, vamos a utilizar el comando help. Y aquí el comando help te explica cuáles son los diferentes tipos de fusión que puedes hacer, ¿no? Función de uno a uno, función de muchos a uno, función de uno a muchos y función de muchos a muchos. Nuestra relación es, primero, vamos a fusionar, vamos a poner fusión de base o de módulo 1 con módulo 2. Vamos a fusionar primero módulo 1 y módulo 2. Entonces, en el módulo 1 recordemos que tenemos viviendas. En el módulo 2 tenemos individuos. ¿Cuál es la relación de viviendas con individuos? Es una relación de uno a muchos, ¿verdad? De uno a muchos. Porque en una vivienda hay muchos individuos. Así de sencillo. ¿Qué más me exige el merge? Tengo que colocar las variables clave. En este caso son conglome, vivienda, hogar. Ahora tengo que poner cuál va a ser la base using. Bien. Y aquí voy a ingresar using, ¿no? Como parte del comando. Y aquí le voy a poner la variable using, que será la variable que será fusionada hacia una variable master. ¿Cuál es la variable master? La que va a estar actualmente abierta, ¿no? Voy a yo abrir mi base vivienda. Esta va a ser mi variable, mi base master, ¿no? Vamos a abrirla. Está abierta. Está abierta. Esta va a ser mi master. Y la using será mi base individuo 1, ¿no? Vamos a hacer el merge. Y miren, lo que ustedes van a observar es la siguiente tabla, ¿no? ¿Qué les dice esta tabla? Les está diciendo cuáles son las observaciones que efectivamente se vincularon y las que no se llegaron a vincular. Por ejemplo, las que se llegaron a vincular, las que hicieron match, son 126.831 observaciones. Mientras que las que no se llegaron a vincular son 18.933, de las cuales todas corresponden a la master. Es decir, que 18.933 viviendas no están en la base de individuos o el módulo 2, ¿no? Y esto es normal porque en una encuesta, usualmente, cuando sobre todo son de diferentes módulos, no necesariamente se llega a rescatar información de todos los módulos, ¿no? Dado que podrías tú, por ejemplo, hacer una entrevista o una encuesta a una vivienda, o a un grupo de personas de la misma vivienda, y cuando esa misma encuesta la quieres hacer en otro momento del tiempo, pues esa familia de repente no está en la misma casa o se mudó de casa, y por lo tanto la información no existiría para ese segundo momento del tiempo, ¿no? Entonces eso es normal, ¿no? Lo importante es que no haya muchos individuos que no se vinculen, ¿no? Eso sí sería un problema, ¿no? Pero acá tenemos una información sustancial que se ha vinculado, así que no tenemos problema alguno. Otra cosa importante que hace este comando merge es de que genera una variable _merge que te permite identificar a aquellos individuos que no se vincularon correctamente. Si nosotros queremos ver esto con más detalle, vamos a entrar al comando browse y verán que al último se ha generado esta variable. Y aquí te indica pues aquellos que no se vincularon, ¿no? Por ejemplo, en este primer y segundo caso, el match se llegó a hacer correctamente, pero en esta tercera fila no. Bien, y de hecho acá se ve, ¿no? De que los datos de individuo de esta vivienda no están para el individuo que debería estar en esta vivienda, ¿no? Y por lo tanto esto no nos interesa porque hay información que no existe. Entonces nosotros, como queremos quedarnos solamente con los que hicieron match, entonces vamos a borrar aquellos que la variable merge es igual a 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un tab sobre esa variable merge que se ha generado,
vamos a ver de que los que se llegaron a vincular van a estar asociados a un valor de 3, mientras que los que no lo hicieron estarán asociados a un valor de 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar más bien a los distintos de 3, ¿no? Porque los 3 o los que valen 3 son aquellos que sí se vincularon. Entonces, voy a utilizar el símbolo o el operador diferente de, ¿correcto? Vamos a borrar todos los que son diferentes de 3 y como ven ya se eliminaron, ¿no? Ahora, esta data que yo estoy generando, vamos a verlo de hecho, y ven que no nos hemos quedado solamente con los que se han vinculado correctamente, ¿no? Vamos a nosotros borrar esa variable, ya no nos interesa porque sabemos que todos se vincularon bien, pero ahora lo que quiero hacer es guardar esa base fusionada, ¿no? Entonces vamos a guardar la variable, la base como fusión 1. Bien, vamos a reemplazar y esta será nuestra primera base fusionada, ¿no? Fusiona 1 con 2. Ahora, esa misma base fusionada voy a fusionarla ahora con la 3, ¿no? Por lo tanto, yo ya tengo aquí abierta mi base fusionada, voy a hacer un merge. Pero recordemos que esta base ahora está hablando de individuos, ¿no? Entonces voy a fusionar esta base con el módulo 3 que también habla de individuos. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es de 1 a 1 porque voy a fusionar individuos con individuos. Vamos a poner nuevamente las variables clave, conglome, vivienda, hogar. Recuerda que como estamos hablando de individuos, la variable code perso también entra a tallar. Vamos a poner using y la master será la base individuos, pero la 2, ¿no? Vamos a ejecutar el merge. Nos está diciendo de que la variable merge ya existe y esto es porque no lo hemos eliminado, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo y ahora recién vamos a ejecutar el merge. Bien, acá vemos de que se llegaron a vincular 115.777, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Eliminaremos aquellos que no se han vinculado. Vamos a borrar la variable merge y ahora vamos a guardar esta base como fusión 2. Finalmente, ahora vamos a fusionar esta variable fusión 2 con el último módulo que usamos, que es el módulo 5. Por lo tanto, vamos a usar el merge otra vez, 1 a 1 porque son también individuos, conglome, vivienda, hogar, code perso, using, pero ahora la base individuo 3. Vamos a ejecutar esta fusión y vemos que se llegaron a vincular 91.315. Vamos a borrar aquellos que no se llegaron a vincular. Borramos la variable merge y lo vamos a guardar como fusión 3. Bien, listo. Ya hemos nosotros fusionado todos los módulos y ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestra base de datos. Miren, ha quedado la base de datos totalmente limpia. Tenemos todas nuestras variables de 4 diferentes módulos y con esta base de datos podremos hacer cualquier regresión, cualquier análisis de clasificación, cualquier predicción que ustedes deseen hacer como investigadores. Cabe resaltar que estas variables han sido seleccionadas de manera muy práctica, ¿no? Hay muchas otras variables que podrían enriquecer más el análisis posterior que se va a hacer, pero a manera de ejemplo yo creo que les va a ayudar mucho. Bien, eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que deben suscribirse, deben comentar, deben darle like al video para que nosotros podamos seguir subiendo contenido relacionado a la economía y las finanzas. Y también nos va a ayudar mucho a saber sus opiniones, comentarios y propuestas sobre posteriores cursos. Muchas gracias y nos vemos pronto.